exhortación. Padre Celestial, antes de hacer mi petición personal, Padre de la Gloria, queremos presentar delante de ti, oh Dios, al pueblo de Jamaica. Padre Dios de la Gloria, tú permitiste que el huracán pasara sobre ellos, y porque creo que, Señor, que tú tienes un firme propósito con ellos. Padre, creemos que las horas antes del huracán, clamaron a ti, Padre de la Gloria, y hemos visto testimonios de que perdieron todo, pero te glorificaron, Señor, porque tú les preservaste la vida, que para ellos lo más importante es la vida, y tú se lo preservaste. Tu propósito, Dios, es enseñarnos, Padre Dios, en medio de la adversidad, en medio de la tormenta, en medio de todo, de que tú sigues siendo Dios y tú tienes compasión. Padre, ahora te pido en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que tu gracia, Padre Dios, sea sobre ellos, y que las ayudas, Señor, a nivel mundial, Señor, pueda llegar a ellos y pueda ser bien distribuido, Dios. Dale, Padre Dios, sabiduría, ciencia e inteligencia, Señor, para que manejen su logística y que ellos puedan recuperarse, Padre Dios. Que no quede ni una familia sin techo ni alimento. Señor, ellos clamaron a ti, Señor, y tú escuchaste su voz. Siga escuchando la voz, Padre Dios, de ellos que aún estamos clamando por ellos. Bendícelos, Padre Dios, en todas las áreas de su vida, en el maravilloso nombre de Jesús. Y ahora, Padre de la Gloria, te pido que en este mensaje, que no sea mi carne enseñando, predicando, sino la anuencia de tu Ruach Jacob, de tu Santo Espíritu, sea glorificándose en medio de nosotros. Padre Dios, que nuestro entendimiento no sea entenebrecido, sino que nuestro entendimiento, Señor, sea abierto y dispuesto, oh Dios. Padre, ayúdanos a entender hoy el mensaje que tú nos quieres entregar, y ayúdame, Señor, para transmitirlo. Te lo pido, Padre Dios, en el maravilloso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Hay una palabra que es muy conocida y muy familiar en nosotros, y lo hemos escuchado. Y las personas hablan sobre el carácter. Gloria a Dios. La persona habla sobre el carácter y tienen una confusión, tremenda confusión que tienen con lo que es el carácter. Y confunden el carácter con el temperamento. Personas temperamentales dicen que este es mi carácter, así soy yo, ese es mi carácter, pero qué confusión la que tienen. Y hoy vamos a desbaratar todos esos pensamientos de hombre, forzado por los pensamientos de hombre que se ha transmitido y que alguno escuchó una vez y ha seguido repitiendo durante los años. No es que yo soy así y ese es mi carácter, no. No es mi carácter, no es tu carácter, es tu temperamento. Vamos a estar hablando hoy de forjando el alma bajo el fuego de Dios. Forjando el alma bajo el fuego de Dios. Mis amados, hoy bajo la autoridad de la palabra, hablaremos de dos realidades que definen nuestras vidas y en nuestra vida diaria: el carácter y el temperamento. Primero tenemos que reconocer que uno es un regalo de la creación. ¿Y cuál es ese regalo de la creación? Con que nacemos todos. Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza, pero nos ha creado con emociones. Y desde que nacimos, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, nosotros tenemos algo que es temperamento. Un bebé dentro del vientre de su madre tiene sus manifestaciones. Dentro del vientre de su madre nace el bebé
y sigue y tiene su temperamento, su forma de ser. No es el carácter del niño, es algo de la creación que tiene, porque todos tenemos emociones, bendito sea el Señor. Y esas emociones lo manifestamos a cada rato, en todos los días de nuestra vida, lo manifestamos. Pero también existe algo que se llama el carácter, y es la confusión que se ha tenido sobre qué es carácter y qué es qué es temperamento. Como venía diciéndoles, el temperamento es algo con que nosotros hemos nacido por emociones. Somos emocionales, tenemos emociones, ¿sí? Y como tenemos emociones, pensamos, sentimos, hablamos de acuerdo a nuestras emociones, que viene siendo lo que es en nuestro temperamento. Bueno, uno es un regalo de la creación y el otro es una obra maestra de la redención. Esa obra maestra de la redención es el carácter. Primero vamos a ver lo que es el temperamento. ¿Qué es el temperamento? El temperamento es esa arcilla en un molde en las manos del alfarero. Esa arcilla somos nosotros, todos nosotros. No importa el rango que tengas espiritual, bajo o alto o medio, todos aún somos esa arcilla en manos del alfarero. Eso es lo que es el temperamento. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. O sea, en el niño hay una forma de moldear, y desde niño estamos siendo instruidos, se supone que somos instruidos. Instruye el niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo Jesús, podemos tener 90, 40, 80 años, no importa la edad que tenemos. Cuando nacemos de nuevo, somos niños en Cristo Jesús y empezamos a ser moldeados, porque venimos con todo el bagaje, con toda la carga, con toda la carrocería, con todo montado encima, pero cuando llegamos a los pies de Cristo Jesús, llegamos con toda esa carga, llegamos con nuestro temperamento, llegamos con nuestro yo, soy así, llegamos con nuestro yo, pero a medida que va pasando el tiempo, vamos siendo moldeados. No somos moldeados de un día para otro, toma un tiempo, bendito sea el Señor. El temperamento yo lo comparo con una preparación de algún plato. Vamos a decir uno que conocemos y nos gusta a todos, el rondón. El rondón empieza porque el rondón necesita coco. Rondón sin coco no es rondón. Usted puede decir lo que sea, pero no es coco, si no es con coco, no es rondón. Pero ese coco o se cae o lo tenemos que bajar. Hay un proceso. Ese coco lo tenemos que quitar el cascarón ese y después la concha. Ese coco, esa nuez, tenemos que rallarlo o ponerlo en el blender o la licuadora. Tenemos que exprimir esa leche, es un proceso, amén. Ok, tenemos listo el coco, el afrecho, todo listo, el coco. Tenemos la leche de coco lista, pero esa leche de coco por sí sola no puede ser rondón. Necesitamos montarlo en un caldero. Pero si cogemos esa leche de coco y lo hervimos, va a salir simplemente leche de coco, aceite de coco. Pero nuestro propósito es hacer el rondón. Entonces el temperamento tiene muchas matices, muchas cosas. Entonces, ese rondón necesita yuca, pero esa yuca hay que pelarla. La yuca tiene un proceso. Hay que sacarle la astilla por dentro, hay que lavarlo. Necesita plátano. Yo prefiero plátano pintón. También ese plátano hay que pelarlo, hay que pintarlo, hay que pelarlo también. Hay que cosecharlo. Entonces todo es un proceso. Aunque lo que les gusta con caracol, ese caracol hay que ir al mar, hay que sacarlo. Es un proceso, todo es un proceso. Hasta llegar a tenerlo limpio. You don't have to beat it. Puede ser en Spanish. Hay que darle golpes a ese caracol. Machacarle ese caracol, thank you. Hay que machacar ese caracol
Ay, lo que nos gusta también con el crab, con el cangrejo. Hay que coger el cangrejo y limpiar el cangrejo, hay que procesar el cangrejo también para ponerlo en el rondón. Y ese fat, la grasa, la manteca del cangrejo tiene que ir al rondón en cierto momento. Todo es un proceso. Aleluya. El pescado, hay que limpiar el pescado, hay que preparar el pescado porque ese pescado va en esa olla. ¿Sí? El dumpling. Y lo que rondón sin pictiel, rondón sin pictiel no es rondón. Ese pictiel hay que cogerlo, hay que escalar, hay que escalearlo. Spanish don't para mí. Hay que hervir ese pictiel hasta sacarle el exceso de sal. Y ese pictiel hay que echarlo, bueno, no voy a profundizar un poco, pero todos los ingredientes que hay que echarle, la sal, la pimienta, el basket pepper. Y ese rondón, esa olla, hay que meterle candela debajo, hay que meterle fuego. Y todo eso se cocciona hasta llegar a un plato exquisito. Todos esos ingredientes son los mismos ingredientes que tenemos nosotros. Estamos llenos de muchos ingredientes, pero si nosotros ponemos todos esos ingredientes que nosotros tenemos o lo que somos y lo ponemos en ese molde, ponemos todo en ese proceso, ponemos todo al fuego, bajo el fuego del Espíritu Santo, para que nos transforme, y todo eso que se echó en el caldero, debajo de con ese fuego debajo, sale un exquisito plato que se llama el rondón. El final es el rondón. Y lo final del temperamento, nuestro temperamento, al final, después de todo un proceso, llega lo que es tener el carácter. Bendito sea el Señor. Aleluya. Aleluya. El temperamento es como la arcilla que Dios puso en las manos del alfarero. Es innato, es biológico, emocional. Y hay 4 grandes tipos, como nos enseñaron los antiguos. Los que son psicólogos manejan bien este tema. Existe el sanguíneo, que es alegre y extrovertido, pero es superficial. El colérico, líder nato, decidido, pero siempre hay un pero le hace falta algo, o tiene algo negativo, pero es propenso a la ira. Todos pasamos por eso. Existe el melancólico, profundo, perfeccionista, pero hay un también, pero inclinado a la tristeza. El flemático, pacífico, estable, y hay otro pero a veces pasivo. ¿Sabían ustedes que Pedro era colérico sanguíneo? Era impulsivo, era valiente. Aquí hay un pero ¿qué? Pero negó a Jesús 3 veces en una sola noche. Moshe era melancólico puro. Vio la zarza ardiendo, pero ¿qué? Dudó de su propia voz. Yo soy gago. Aunque alguno dice que tartamudo. No, es gago, gaguea para hablar. Stama. Helps us to say problem, stama, gaguea. ¿Sí? Muchos piensan que el temperamento es un pecado. No. Como vuelvo y le digo, todos nacimos con eso, es un regalo de la creación. Todos nacimos con emociones o eso. Pero ese temperamento, vuelvo y digo, nosotros tenemos que poner ese temperamento en el molde. Tenemos que ponerlo como la arcilla en las manos del alfarero. Bendito sea el Señor. El temperamento no es un pecado, es un lienzo. Pero si no se pinta con el Espíritu, se convierte en excusa. Y hay una de las grandes excusas que dice, yo soy así, no puedo cambiar, Dios me hizo así. Entonces nos quedamos así. Error.
Nosotros no debemos quedarnos así. Nosotros, así como el Rondón tiene su proceso, nosotros tenemos que tener ese mismo proceso también. Primero que todo, Dios no nos hizo para que nos conformemos con nuestro temperamento. Dios nos hizo para redimirnos. Punto número 2. El carácter es la escultura del alfarero. Después de todo ese proceso, el carácter es ese trabajo final, la escultura del alfarero. El alfarero toma la arcilla o el barro y le da forma y trae una pieza especial, tal como él lo quería, tal como él lo soñó, tal como él lo pintó. ¿Sí? Lo mismo los pintores también. Ellos tienen un lienzo en blanco y en ese lienzo en blanco ellos se imaginan lo que quieren allí y plasman con colores, con diferentes matices, y el trabajo final es una obra maestra, a masterpiece. ¿Sí? Y eso es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros, moldearnos y que nosotros tengamos el carácter de Cristo Jesús. Aleluya. El carácter no nace, se forja. Es el carácter, ¿qué es? Es el temperamento sometido al fuego del Espíritu. Temperamento sin Cristo, y hay temperamento con Cristo Jesús. El temperamento con Cristo Jesús es carácter. Sin Cristo Jesús es colérico, dominante, cruel. Y tenemos como un líder con humildad. Pero David era un líder colérico, dominante y cruel. Pero a la vez tenía humildad. Un líder sanguíneo, inconstante, charlatán, alegre con propósito como Bernabé. Si ves, tiene cualidades positivas y cualidades negativas. Por ejemplo, Bernabé. Bernabé era sanguíneo, inconstante, charlatán, pero también a la vez era alegre con propósito. Así era Bernabé. Un melancólico que es autocompasivo, amargado, sensible, con compasión, como Jeremías. Podemos hablar sobre un flemático que es indiferente, perezoso, paciente. Indiferente, perezoso, paciente, con diligencia, como Timoteo. Sí, es que nosotros tenemos cosas positivas, pero aquellas cosas nosotros tenemos que entregárselo al Espíritu para que nos transforme, nos cambie. Nosotros no podemos quedarnos en que yo soy así. Ninguno de esos grandes hombres de Dios se quedó ahí, sino que tuvieron que seguir el proceso. David, el gran hombre que mató a Goliat, que mató a sus 10,000, pero tenía algunas cosas que no eran agradables. Mas sin embargo, Dios dice que era conforme a su corazón. Pero él tuvo que ser moldeado. Después de todo, él se rindió y tuvo que ser moldeado de rodillas. Esa oración del Salmo 55, eso revela la conversión real de David. La conversión real de David fue allí, que fue moldeado totalmente para llegar a tener ese carácter. Bendito sea el Señor. Tenemos un ejemplo vivo. Jacob. Jacob era temperamental. El temperamento de Jacob primero era engañador, manipulador, calculador. El nombre Jacob significa suplantador, ¿cierto? Pero después de Peniel, después de luchar con Dios, tuvo un carácter transformado. Dios le dio un nuevo nombre. Ya no se llamaba Jacob, ya no tenía esos, sino que tuvo
una transformación su carácter hasta convertirse en príncipe de Dios. Si él se hubiera quedado con todos esos adjetivos, con todos esos pronombres que tenía, como engañador, manipulador, calculador, suplantador, pero no, es lo que hace Dios en nuestras vidas. Nos toma desde aquí y nos lleva para allá, pero nos lleva transformado, transforma nuestro temperamento en carácter. Aleluya. Tercero, ¿cómo forjar carácter? Vamos a hablar de unos pasos prácticos. Primero que todo, tenemos que reconocer nuestro temperamento y tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Qué emoción me domina? Ira, miedo, pereza, orgullo. El Salmo 139, 23 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Examíname quién? Dios. Nosotros tenemos que llegar delante del trono de la gracia de Dios y decirle al Señor: examíname, muéstrame, ayúdame a moldear, moldeme, Señor, conforme a tu carácter, que mi carácter sea como el suyo. Estuve escuchando hace poquito: yo quiero ser más como tú. Esa canción es muy significante. Y una cosa no es simplemente escucharlo, cantarlo, sino profundizar en él, conforme a la Escritura, conforme a la palabra de Dios. Aleluya. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Nosotros tenemos que someter nuestro temperamento ¿a quién? A Cristo Jesús. Aleluya. Gálatas 5, 22 y 23 dice: el fruto del Espíritu no es un temperamento nuevo, es un carácter nuevo. El temperamento no es nuevo, el temperamento es el viejo hombre, el temperamento es la carga con toda la cadena que arrastramos, pero cuando llegamos conforme a la palabra de Dios, cuando habla del fruto del Espíritu, más el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a tener esas prácticas en nuestra vida, que eso es lo que reine en nuestra vida, ahí nuestro carácter se va formando. Bendito sea el maravilloso nombre del Señor. El amor, primero que todo, vence el egoísmo del sanguíneo. El gozo levanta al melancólico. La paz calma al colérico. La paciencia activa al flemático. Y nosotros tenemos que aceptar el fuego de la prueba. Bendito sea el Señor. Santiago 1, 2 al 4 nos enseña lo siguiente: hermanos míos, tened como por sumo gozo cuando os halléis en diferentes pruebas. Cuando uno está siendo probado, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Hay gozo en nuestra reacción? ¿O reaccionamos con gozo? ¿O reaccionamos con palabras fuertes? ¿Reaccionamos con tristeza? ¿Reaccionamos con ira? ¿Reaccionamos con contienda o con cualquiera de esas otras cosas? Nuestra reacción debe tener gozo. Nuestra reacción debe ser de gozo. Oye, esto está sucediendo. Estoy siendo bombardeado, estoy siendo atacado, pero yo entiendo que ese ataque no viene de Dios, viene del enemigo. Es el enemigo me está atacando, es el enemigo está usando cualquier persona para atacarme. Yo debo ser consciente de que esto es para moldear mi carácter, aleluya. Esto es para levantarme con mayor fuerza. Si yo lo tomo con gozo o lo tomo con tristeza, voy a ser perjudicado. Si lo tomo con gozo,
o si lo tomo con tristeza. Yo prefiero tomarlo con gozo y decir, gloria sea el Señor, estoy siendo probado, soy parte de ese plato de rondón, estoy en ese caldero, estoy siendo consumido, todo mi temperamento está siendo moldeado. Bendito sea el maravilloso nombre del Señor, aleluya. Aleluya. El colérico aprende humildad cuando falla. El melancólico aprende fe cuando Dios no responde de inmediato. El flemático aprende celo cuando se le exige más. Y hay otra cosa que se llama disciplina diaria. Nosotros debemos tener una disciplina diaria. Y primera parte de esa disciplina diaria es orar. Nosotros debemos tener como costumbre orar. Precisamente en estos días estaba compartiendo con nuestro ministerio Roca Eterna. Cuando en Gálatas, en Efesios, perdón, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, y sigue diciendo todo lo que no tenemos lucha, con lo que tenemos lucha, sino, entonces, viene diciéndonos que nuestra lucha no es nuestra carne y sangre, sino contra potestades, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas, contra vuestro espíritu de maldad, ¿sí? Y nos dice, debemos tomar la armadura de Dios, pero entonces tomamos toda armadura de Dios. Pero toda esa armadura de Dios, si no tomamos y no oramos, de nada nos sirve. Entonces, nuestra mayor armadura, la parte fundamental de nuestra armadura es la oración. Y lo otro es la lectura de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. En nuestra oración nosotros debemos de decirle al Señor, Señor, toma mi temperamento hoy. Tómame el yo soy así hoy. Toma el que nadie me puede transformar. Y transfórmame tú, Señor. Y en cuanto a la lectura de la palabra, hay un versículo muy diciente. Lámpara a mis pies es tu palabra. Por medio de la palabra de Dios nosotros somos guiados. Es nuestra brújula, es nuestra dirección, es el conocimiento de Dios. Nosotros, si no leemos la palabra, alguna otra persona nos va a echar un cuento raro que no es bíblico y nosotros vamos a terminar creyéndole. Pero cuando nosotros leemos la palabra, lámpara a mis pies es tu palabra, cuando nos viene con un cuento raro, entonces dice, así dice el Señor, la palabra de Dios dice, pero la palabra de Dios dice, pero la palabra de Dios dice. Entonces desbarata cualquier artimaña del enemigo que quiere usar contra nosotros. Aleluya. Y cómo se afina el carácter. El carácter se afina atendiendo, sirviéndole a los difíciles. Vuelvo y repito, el carácter se afila atendiendo o sirviéndole a los difíciles. Hay personas que son súper difíciles de atender. Tú puedes hacer lo que sea y nunca van a estar conformes, pero tú sigues atendiéndolo con la misma amabilidad, con el mismo cariño, con el mismo afecto, con el mismo amor. Eso ayuda a afilar tu carácter. Porque ahí está el amor, ahí está el gozo, ahí está la paciencia, ahí está la paz, ahí está la benignidad, la bondad, la mansedumbre y la templanza. Aleluya. Ahí está la fe, ahí está todo, el fruto del Espíritu, bendito sea el Señor. Y por cuarto y último, el peligro de ser confundidos.
Muchos dicen, yo soy así y no voy a cambiar. Tercos como la mula. Yo nací así, me crié así, crecí así, yo soy así, llegué a la edad adulta, llegué a ser un anciano y soy así y nada me puede cambiar. Nicodemo fue a visitar a Jesús de noche y era un hombre ya de edad madura. Y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. No importa la edad que tengas, mientras hay aliento de vida en cada uno de nosotros. Recuerde que somos almas vivientes y somos eternos. Pero si nosotros reconocemos que somos seres eternos y en el último año, el último día, el último respiro, nosotros le pedimos al Señor que moldee nuestro carácter, que le entreguemos todo ese temperamento, sí podemos cambiar. Yo puedo cambiar, tú puedes cambiar. Ese dicho donde muchos dicen yo soy así y no puedo cambiar. Pero el Evangelio no excusa, el Evangelio transforma. ¿Eres iracundo? El carácter de Cristo es mansedumbre. Sed mansos, humildes. Sed mansos, es un mandato de Dios, de Jesucristo. Sed mansos y humildes. ¿Como quién? Como Él. ¿Eres temeroso? El carácter de Cristo es valentía. Josué 1:9. Mas yo te ordeno que seas fuerte, que seas valiente. ¿Cómo era Josué? No lo sé. Pero si el Señor le dio eso, es porque Él vio algo que Él necesitaba. Él necesitaba ser esforzado y necesitaba ser valiente. ¿Eres perezoso? El carácter de Cristo es diligencia. Juan 9:4. ¿Alguien que nos lea Juan 9:4 por ahí? Juan 9:4 dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Gloria sea al Señor. Entre tanto que estoy en el mundo, no soy de este mundo. Gloria sea a Dios. Y por último, no culpes a tu temperamento, no culpes a nadie como tú eres. Tenemos que reconocer, voy a pluralizar, no culpemos a nuestro temperamento. Nuestro temperamento debemos rendirlo al alfarero. Jesús, eres mi Señor. Moldéame a mí, me entrego a ti, para que tú transformes y cambies este barro como tú lo quieras transformar y que saques el mejor producto. Yo creo que cuando nosotros reconocemos nuestra condición y le pedimos al Señor, Él no se va a quedar con los brazos cruzados. Y eso es lo que Él anhela en nosotros. Que nosotros reconozcamos de que tenemos algo que necesita ser transformado. Una persona con adicción a sustancias psicoactivas no puede ser ayudado hasta que no reconozca que tiene un problema. Un alcohólico
no puede ser transformado o ayudado hasta que él reconozca que necesita ayuda. En cualquiera de estas circunstancias, si nosotros reconocemos en cualquiera de esas circunstancias que necesitamos la ayuda de Dios, que necesitamos del Señor, que necesitamos ser transformados, que necesitamos, que es lo que necesitamos nosotros para alcanzar a ese varón perfecto, a llegar a esa estatura del varón perfecto, ¿qué es lo que necesitamos? Seguiremos diciendo, yo soy así, yo no voy a cambiar, no puedo cambiar. Pero la palabra de Dios nos enseña hoy que nosotros tenemos esa posibilidad de cambiar. Aleluya. Tenemos esa posibilidad y lo tenemos en el Señor. ¿Por qué digo que en el Señor? Porque ese es nuestro líder, no es nuestro jefe, sino nuestro líder, al que nosotros seguimos, al que nosotros queremos imitar. Sed pues imitadores de mí, dice el apóstol Pablo, como yo lo soy de Cristo. Él fue transformado. Dicen que se cayó de un caballo, pero la Biblia no dice que se cayó. Lo importante es que se cayó a tierra y se levantó siendo un hombre transformado. Si nosotros dejamos caer todo nuestro orgullo, toda nuestra vanagloria, todo el yo soy, como soy, si lo dejamos caer y permitir que el Señor nos levante, vamos a ser transformados. Y eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Aleluya. En conclusión, 2 de Corintios 5, 17. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El yo soy así pasó. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. El temperamento es el material en bruto. Tu carácter es la obra terminada. ¿Quieres ser un Pedro que niega o un Pedro que predica en Pentecostés? Pedro predicó en Pentecostés y dice la palabra, cuando él predicó por primera vez, el sermón de él no fue un sermón largo, fue un sermón corto, sustancioso, que todos pudieron entender lo que él estaba diciendo y se convirtieron alrededor de unas 3,000 personas. El Pedro que predica en Pentecostés o el Pedro que niega al Señor. ¿Nosotros debemos seguir negando o queremos ser como ese Pedro que predicó en Pentecostés? Hoy es el día, mis amados, mis amadas. Debemos rendirnos, someternos y ser transformados. Ahí donde estás, cierra tus pequeños ojos, tus hermosos ojos, y vamos a orar. No tienes que orar en voz alta, eres tú con el Señor, tu espíritu con el Espíritu del Señor. Y repita conmigo, Padre, toma mi temperamento, con sus grietas y sus impulsos. Haz de mí un vaso de honra. Forja en mí el carácter de Cristo. Amén. Mis amados, que Dios os bendiga y que vuestro carácter brille más que vuestro temperamento. Que nuestro carácter, voy a incluirme, que nuestro carácter brille más que nuestro temperamento. Amén. Gloria a Dios.